Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de qué se debe hacer cuando hay una emergencia de incendio, o bien lo que comúnmente conocemos como la cascada de incendios. De manera que si quieres potenciar tus conocimientos o bien no sabes bien qué es lo que debes hacer frente a este tipo de emergencia, te sugiero que te quedes con nosotros. Bien, la manera que utilizaremos para abordar este tema va a ser antes, durante y después. Es decir, vamos a determinar qué se debe hacer antes, ¿verdad?, de enfrentar una emergencia de incendios, qué se debe hacer durante la emergencia y qué se debe hacer posterior a la emergencia. Bueno, primero entonces vamos con el antes. ¿Qué debo hacer frente a una emergencia de incendios, pero antes de enfrentarla, no durante? Bueno, antes de enfrentar una emergencia de incendio, tengo que necesariamente tener designados, ¿verdad?, a todos los representantes, ya sea del comité de emergencia o de la brigada de emergencias de la empresa. Es decir, toda la logística, todo el grupo humano que va a estar encargado de ejecutar acciones posteriores, ¿verdad?, cuando se genere una situación de emergencia, ya tienen que estar debidamente designados. Así también, ellos tienen que estar debidamente capacitados en todas las materias de incendio propiamente tal para este tipo de contingencias. Por otro lado, otro aspecto bastante importante son tener, ¿verdad?, los sistemas de protección activa y pasiva en correcto orden. ¿Qué significa esto? En videos anteriores hemos visto que la protección pasiva son las estructuras. Por lo tanto, tengo que tener hecho mi estudio de cargas combustible para determinar, ¿verdad?, que el edificio va a ser capaz de contener la acción del fuego el tiempo que definió el estudio de carga de combustible para que las personas puedan evacuar en caso de incendio. Por otro lado, la protección activa, algo que es muy importante, tiene que ver con la alerta temprana. Lo que realmente salva vidas es la alerta temprana. Por lo tanto, los sistemas de protección activa como los pulsadores de emergencia o palancas de incendio, ¿verdad?, los detectores de humo, los detectores de calor, los sistemas de detección y extinción automática de incendio tienen que estar funcionando y operando de manera correctamente. Por lo tanto, en este caso o a este respecto se debe tener, ¿verdad?, todos estos sistemas operando de manera correcta y se debe tener un programa de mantenciones y revisiones preventivas. Bien, y como último tópico para la preparación antes de una situación de emergencia sería el establecer una cascada de emergencias y difundirla a todos los integrantes de la empresa, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cascada de emergencia, podríamos hablar de flujograma de emergencia o podríamos hablar también de un algoritmo básico, ¿verdad?, de pasos lógicos que se van a seguir en una situación de emergencia. Bien, ahora abordemos qué se debe hacer durante una emergencia de incendios. ¿Qué debo hacer frente a un incendio? Bueno, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que la persona que advierte un probable incendio es la persona que tiene que apagarlo. Sin ir más lejos, es importante determinar, entre otras cosas, que cuando yo advierto un incendio no tengo que informarle a ninguna otra persona, ¿verdad?, que tiene la obligación de apagarlo. Soy yo la persona que tiene que apagarlo. ¿Por qué? Porque cuando hay un incendio, un fuego en descontrol, ¿verdad?, y yo tengo que controlarlo, yo tengo un tiempo no mayor a 2 minutos, que es mi rango de seguridad, para poder apagar ese fuego incipiente que podría llegar a ser un incendio. Por lo tanto, si yo dejo pasar, ¿verdad?, ese tiempo, el rango de seguridad ya no va a ser el mismo y por lo tanto sería un error logístico el que yo llame a otra persona para que venga a apagar el incendio. De manera que, persona que advierte un incendio es la persona que tiene que extinguirlo. Segundo paso, la persona que trató de apagar el fuego incipiente, ¿logró hacerlo? Si la respuesta es sí, esta persona tiene que informar al líder de emergencias. El líder de emergencias o el jefe de brigada o el jefe de la emergencia, etc. Es decir, la persona que lidera todas las emergencias en la empresa, a esa persona se le tiene que informar. ¿Para qué? Para que esta persona
haga la investigación del incidente, pueda determinar causas y pueda determinar también métodos de control para evitar reigniciones. Recordemos que en el 80% de todos los casos de incendios que fueron controlados, por lo general hay reigniciones y por lo tanto hay que estar en un estado de vigilancia constante respecto de esa emergencia que ya estuvo controlada. Ahora bien, si la respuesta es que no logró apagar el fuego incipiente, esto significa, ¿verdad?, que tiene que comenzar la evacuación inmediatamente. Pero antes de comenzar la evacuación, tiene que activar los sistemas de alarma generalizados que tiene la empresa. En este caso, los detectores de humo, que son sistemas de detección y alarma automática. Si todavía ellos no han detectado, ¿verdad?, la generación de humo, para eso existen los pulsadores de emergencia o las palancas de incendio. Estos dispositivos van a permitir que la persona que intentó apagar un incendio no lo logró apagar, active, ¿verdad?, la alarma general en toda la empresa y comience la evacuación. Esto va a informar a todas las áreas de la empresa que tienen la instrucción taxativa de comenzar la evacuación hacia el punto de encuentro o hacia la zona de seguridad inmediatamente. Una vez que la persona ya está evacuando, es decir, la persona que intentó apagar el incendio no lo logró apagar, activó la palanca de incendio, informó la alarma general, es esa persona la que tiene que comenzar a llamar a bomberos. ¿A qué número? Al 132. Recordemos, A, ambulancia 131, B, bomberos 132, C, carabineros 133. En este caso, el llamado al 132 de bombero lo tiene que hacer esta persona por razones muy sencillas. Es él o ella quien sabe dónde está localizado el incendio, quien sabe por qué se produjo, quien sabe cuál es la naturaleza del incendio, etc. Por lo tanto, él o ella es la persona más indicada para hacer el llamado a bomberos. Una vez que se hizo el llamado a bomberos, esta persona tiene que por último informar al líder de emergencias o jefe de brigada o jefe de emergencias, etc. Eso va a depender obviamente del equipo logístico o las jerarquías de emergencia que hayan en tu empresa. Sin perjuicio de eso, esta información tiene que ser transmitida al líder para que el líder comience a ejecutar acciones, ¿verdad?, con su equipo de emergencias. Bien, una vez que el líder ya se enteró de que estamos en situación de emergencia, es el líder quien tiene que empezar a ejecutar, ¿verdad?, y a jerarquizar las problemáticas y a dar instrucciones a todo su equipo de emergencias. Por un lado están los líderes de evacuación por área, que son aquellas personas que van a informar en su área de responsabilidad la obligación taxativa de evacuar. Ellos van a evacuar al final de la fila, ¿verdad? Van a cerrar puertas y ventanas, van a cuantificar a los evacuantes, ¿verdad?, en el lugar de evacuación y posteriormente en la zona de seguridad. Una vez que llegan a la zona de seguridad, cuantifican nuevamente e informan al líder de emergencia el estatus del personal que está a su cargo con respecto a la evacuación y con respecto a cuántos llegaron efectivamente a la zona de seguridad, que dicho sea de paso, tienen que ser todos. Por otro lado, el líder de emergencia también tiene que jerarquizar respecto de los cortes de suministro energético, ya sean energías eléctrica, energías hidráulicas, energía calórica, etc. Todos los sistemas de energía que tenga la empresa. Por otro lado, este mismo equipo tiene que saber delimitar las áreas donde está comprometida la emergencia. También tienen que hacer la ejecución del bloqueo etiquetado, tienen que sacar todos los materiales combustibles de la zona donde está comprometida la empresa en materias de incendio, etc. Es decir, es el líder de emergencia quien tiene que ejecutar por intermedio de todos los integrantes de su comité de emergencia o los integrantes de su brigada de emergencia, ¿verdad?, acciones de control de la emergencia de manera de minimizar y mantener bajo niveles aceptables, ¿verdad?, todos los riesgos producidos producto de una emergencia. Bien, una vez que la emergencia ya se encuentra bajo control, ya está informado, ¿verdad?, los equipos de apoyo externo, léase bomberos, ambulancias, carabineros, etc.,
En ese caso, el líder de emergencia básicamente lo que tiene que hacer es esperar y entregar el estatus y solicitar estatus, ¿verdad?, respecto de la emergencia a bomberos, carabineros y ambulancia. De manera que una vez que esté superada la emergencia, él va a tener que solicitar, ¿verdad?, las revisiones de rigor por expertos competentes. ¿Qué significa esto? Si hubieron estructuras comprometidas, tiene que pedir que venga un ingeniero civil, por ejemplo, para poder revisar, o constructor para poder revisar este tipo de estructuras. Si hubieron, por ejemplo, instalaciones eléctricas comprometidas, también, ¿verdad?, se tienen que pedir eléctricos autorizados en función del nivel de tensión con el que se está trabajando. Si hay problemas, por ejemplo, con instalaciones de alcantarillado y agua potable, instalaciones de gas, exactamente lo mismo. Es decir, para gas hay instaladores eléctricos autorizados, para instalaciones de alcantarillado y agua potable, lo mismo. Por lo tanto, a ese respecto vienen las revisiones. Posteriormente a las revisiones viene, ¿verdad?, el aviso de retorno a la normalidad. Ahora bien, se puede dar el aviso de retorno a la normalidad, ¿verdad?, toda vez que se hayan revisado las instalaciones y se hayan decretado como sin riesgos. Es decir, todas aquellas instalaciones que tienen o quedaron con algún tipo o algún nivel de riesgo residual van a tener que quedar encerradas, ¿verdad?, por alguno de los integrantes del comité de emergencias o de la brigada de emergencia. En su efecto, aquellas instalaciones que no quedaron decretadas como con daños, en ese caso el que tiene la potestad legal, ¿verdad?, de dar el orden de retorno a la normalidad es el líder de emergencias o el jefe de brigada o el jefe de la emergencia, ¿verdad? Es la persona que lidera la emergencia, y esta persona va a tener que dar esta instrucción para que todos sepan que pueden retornar a la normalidad. Bien, por último, una vez que todos retornaron a la normalidad, tiene que elaborar, ¿verdad?, una emergencia o jefe de brigada es la persona que tiene que elaborar, ¿verdad?, una investigación del incidente para poder determinar qué causas produjeron este incidente, generar a raíz de esto un plan de acciones correctivas para evitar que esta emergencia vuelva a suscitarse. Bien, espero te haya gustado el video. Si te gustó, por favor, danos manito arriba. No olvides compartirnos en tus redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Estamos dejando nuestro contacto comercial abajo en caso que requieras alguno de nuestros servicios. Y por mi parte me despido y te agradezco por estar ahí y ver nuestros videos. Que esté muy bien, adiós.